Mi papá no tiene ni para comer. Eso dijo mi hijo señalándome con el dedo delante de toda la fila del supermercado mientras yo bajaba la cabeza, sintiendo como el calor de la vergüenza me subía por el cuello como si el piso fuera a tragarme en ese instante. La gente me miraba con esa mezcla de lástima y desprecio que solo conoces cuando te conviertes en el ejemplo de lo que nadie quiere ser. Esa tarde, cuando llegamos a la caja registradora con el carrito lleno de cosas que mi hijo había elegido sin preguntarme, me quedé ahí parado en silencio, apretando con mis manos temblorosas esa billetera vieja de tela desgastada que cargo hace 30 años, la misma que mi padre me dejó antes de morir. Pero lo que mi hijo no sabía mientras me señalaba delante de todos como si yo fuera su carga más pesada, como si mi existencia fuera un error que él tenía que arrastrar, era que dentro de esa billetera humilde y gastada había algo más que unos cuantos billetes arrugados, algo que en los próximos 5 minutos iba a cambiar para siempre la manera en que me miraba, la manera en que entendía quién era realmente su padre. Mi nombre es Don Eusebio Morales, tengo 72 años, y esta es la historia de cómo una billetera heredada y un momento humillante en la caja del supermercado le enseñaron a mi hijo que la dignidad no se mide por las apariencias y que a veces los hombres más ricos son aquellos que nadie ve. Antes de contarte cómo esa tarde cambió nuestra relación para siempre, suscríbete a este canal y déjame en los comentarios desde qué país o ciudad me estás escuchando, porque esta historia es para todos los que saben lo que es cargar en silencio el peso del orgullo herido. Compártela con alguien que necesite recordar que las apariencias siempre, siempre engañan. Lo que pasó en esa caja registradora nos enseñó que a veces los hijos olvidan de dónde vienen, pero la vida siempre encuentra formas de recordárselo. Estábamos ahí parados en la fila número 3 del supermercado La Comercial, ese lugar donde toda la gente de San Miguel del Valle hace sus compras de fin de semana, y yo podía sentir cada mirada clavándose en mi espalda como alfileres invisibles que me atravesaban la camisa vieja que había lavado esa misma mañana tratando de que se viera presentable. Mi hijo Roberto estaba a mi lado, revisando su teléfono celular de esos modernos que cuestan más que todo lo que yo gano en 6 meses, vestido con su traje oscuro de ejecutivo porque había venido directo de su oficina en la capital, y entre nosotros había un silencio tan pesado que casi podía tocarlo con las manos. El carrito estaba lleno hasta arriba con cosas que él había ido agarrando sin mirar los precios, esos quesos importados que vienen en cajas elegantes, vinos que tienen nombres en francés que ni siquiera sé pronunciar, cortes de carne que cuestan lo que yo antes ganaba en una semana entera de trabajo. Cada vez que intentaba decirle que no necesitábamos tanto, que con unas tortillas y frijoles era suficiente como siempre había sido, él me miraba con esa expresión que había aprendido a conocer también en los últimos años, esa mezcla de fastidio y vergüenza, como si mis palabras fueran una prueba más de lo atrasado que estaba, de lo poco que entendía del mundo donde él ahora vivía. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía mi billetera contra mi pecho, sintiendo a través de la tela gastada la forma de cada objeto que guardaba adentro, esos papeles doblados que había cargado durante tanto tiempo que ya eran parte de mí, como una segunda piel que nadie más podía ver. La cajera estaba escaneando los productos de la señora que iba delante de nosotros, y yo observaba cómo los números iban sumándose en la pantalla digital, preguntándome cuánto iba a costar todo lo que Roberto había puesto en nuestro carrito, cuánto de mi orgullo iba a tener que tragar cuando llegara el momento de sacar mi dinero. Me pregunto ahora, parado aquí recordando ese momento que cambió todo, cómo fue que llegamos a este punto, cómo fue que mi hijo y yo terminamos siendo dos extraños compartiendo un carrito de supermercado pero viviendo en mundos completamente diferentes. Había una época, no tan lejana en mi memoria aunque para él probablemente son siglos, en que ese mismo niño me buscaba para todo, en que mis manos callosas eran las únicas que podían curar sus rodillas raspadas, en que mi voz era la que lo hacía sentir seguro en las noches de tormenta. Pero ahí estábamos, separados por menos de 1 metro de distancia y por un abismo tan profundo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. El olor del supermercado me mareaba un poco, esa mezcla de frutas frescas, pan recién horneado y productos de limpieza que se mezclaba con el aire frío del aire acondicionado, tan diferente al olor de mi casa pequeña donde solo huele a café de olla y a las tortillas que hago todas las mañanas en el comal que heredé de mi madre. Roberto seguía en su teléfono, probablemente mandando mensajes importantes a gente importante, y yo me preguntaba si acaso notaba que yo estaba ahí, si acaso le importaba que su padre estuviera sosteniendo su billetera vieja como si fuera lo único que lo mantenía de pie en medio de toda esa abundancia que él había puesto en el carrito sin pensar 2 veces. La fila avanzó un paso, y con ese paso se acercaba el momento que yo tanto temía, el momento en que tendría que abrir mi billetera delante de él, delante de toda esa gente que nos miraba, y entonces él vería, todos verían,
lo poco que un hombre como yo tiene para ofrecer en un mundo que mide todo por el grosor de tu cartera. Roberto tenía 4 años cuando me despertó a las 3 de la mañana jalándome la manga de la camisa. «Papá, tengo hambre», me dijo con esa voz pequeñita que todavía puedo escuchar si cierro los ojos. Me levanté sin hacer ruido para no despertar a su mamá, que trabajaba turnos dobles en la fábrica de textiles y necesitaba cada minuto de sueño. En la cocina no había mucho, nunca había mucho en aquellos tiempos, pero encontré masa para tortillas y un poco de frijoles del día anterior. Encendí el comal y él se sentó en el piso de tierra, envuelto en una cobija, mirándome con esos ojos enormes llenos de admiración como si yo fuera el hombre más poderoso del mundo porque podía hacer aparecer comida de la nada. «¿Me enseñas, papá?», preguntó. Le di un pedacito de masa y sus manitas torpes intentaron hacer una tortilla perfecta como las mías. Le salió toda chueca, parecía más un mapa que una tortilla, pero cuando la puse en el comal sus risas llenaron toda la casa. «Mira, papá, lo hice yo solo», gritó orgulloso, y yo sentí en ese momento que no necesitaba nada más en la vida que esa risa. Nos sentamos juntos en el escalón de la puerta, compartiendo esa tortilla deformada con frijoles fríos, y él me abrazó fuerte, con ese abrazo completo que solo los niños saben dar, donde ponen todo su cuerpecito contra ti como si quisieran meterse dentro de tu pecho. «Papá, cuando sea grande voy a trabajar mucho para que nunca te falte nada», me dijo con toda la seriedad del mundo. «Yo no necesito nada, mijo, mientras te tenga a ti», le respondí besándole la cabeza que olía a champú barato y a infancia. Esa misma semana cumplió años y yo no tenía dinero para comprarle el carrito de juguete que había visto en el aparador de la tienda, así que pasé 3 noches tallando madera hasta tener las manos llenas de astillas, construyéndole un camioncito con mis propias manos. No era perfecto, las ruedas chirriaban y la pintura era desigual, pero cuando se lo di envuelto en papel periódico sus ojos brillaron como si le hubiera dado el regalo más valioso del planeta. «Es el mejor camión del mundo entero», dijo, y lo abrazó contra su pecho con la misma devoción con que yo había tallado cada rueda. Durmió con ese camión durante 2 años, lo llevaba a todos lados, le hablaba como si fuera su mejor amigo. Los domingos íbamos al parque, ese parquecito polvoriento donde los juegos estaban oxidados, y él corría hacia mí gritando «papá, empújame» cada vez que se subía al columpio. Yo lo empujaba hasta que me dolían los brazos, y cada vez que pasaba volando frente a mí me regalaba esa sonrisa inmensa, esa sonrisa que decía que su papá era su héroe, aunque su papá solo supiera hacer tortillas torcidas y camiones de madera que chirriaban. «Eres el papá más fuerte del mundo», me decía cada vez que lo cargaba en mis hombros para que pudiera ver mejor los desfiles del pueblo. En Navidad, cuando otros niños recibían bicicletas nuevas, yo le daba naranjas y cacahuates envueltos en servilletas, y él me abrazaba como si le hubiera dado el universo entero. «Gracias, papá, son las mejores naranjas que he comido en toda mi vida», decía, y yo sabía que lo decía de verdad porque todavía no había aprendido que el mundo mide el amor con billetes. Todo comenzó a cambiar cuando Roberto entró a la secundaria. Consiguió una beca porque era el mejor estudiante de su generación, y de repente empezó a traer amigos a la casa, muchachos que llegaban en coches que sus padres les prestaban, vestidos con ropa que yo nunca había visto en las tiendas donde comprábamos. La primera vez que vi esa mirada en sus ojos fue un sábado por la tarde. Sus amigos se quedaron parados en la puerta, mirando las paredes de adobe, el piso de cemento, las cortinas remendadas que su mamá había cosido con tanta dedicación. «Roberto, te esperamos afuera», dijeron sin entrar. Esa noche lo escuché llorar en su cuarto, y cuando fui a preguntarle qué pasaba me dijo, «Papá, ¿por qué no tenemos lo que tienen los demás?». No supe qué responderle. Le dije que teníamos amor, que teníamos salud, todas esas cosas que los padres decimos cuando no tenemos nada más que ofrecer. Él asintió, pero ya no me miró igual. Empezó a quedarse más tiempo en la escuela, a aceptar invitaciones a casas que yo nunca conocería, a lugares donde servían comida con nombres extranjeros. Cuando cumplió 15 años, le hice su camisa nueva con la tela más bonita que encontré en el mercado, cosida a mano porque no teníamos máquina. «Gracias, papá», dijo sin emoción, y la guardó en el fondo del closet. Nunca se la puso. En la universidad la distancia se hizo un abismo. Conseguía trabajos de medio tiempo en oficinas donde conocía gente que hablaba de negocios y oportunidades, palabras que en mi mundo no existían. «Papá, no entenderías», se convirtió en su frase favorita cada vez que intentaba preguntarle sobre su vida.
Yo que antes era su enciclopedia personal, el que sabía arreglar todo, de repente no entendía nada. Los domingos dejó de venir al parque. Tengo que estudiar, decía, pero yo sabía que estudiaba en cafeterías caras con sus nuevos amigos, lugares donde un café costaba lo que yo ganaba en un día entero de trabajo. Cuando se graduó con honores, yo lloré de orgullo en la ceremonia, sentado en la última fila porque llegué tarde desde el trabajo. Él subió al estrado a recibir su título, y cuando lo nombraron el mejor de su generación busqué su mirada entre la multitud. Nunca me vio. Después de la ceremonia me presentó con sus profesores. Él es mi padre, dijo con una sonrisa forzada, y yo noté cómo sus manos escondían las mías, ásperas y callosas, cuando nos tomamos la foto. Consiguió trabajo en una empresa grande de la capital. Me voy a mudar, papá, allá están las oportunidades, me anunció una tarde. ¿Y yo? Pregunté sin pensar. Tú estarás bien aquí, respondió evitando mi mirada. Se fue con 2 maletas y promesas de visitarme cada mes. Las visitas se volvieron cada 2 meses, luego cada 6. Cuando venía llegaba en taxi porque le daba vergüenza que lo vieran caminando por las calles de tierra de nuestro barrio. Empezó a traerme dinero. Para que te compres lo que necesites, decía dejando billetes sobre la mesa como si eso pudiera llenar el vacío que dejaba cada vez que se iba. Yo aceptaba el dinero porque sabía que era su forma de calmar la culpa, pero nunca lo gasté. Lo guardaba en mi billetera vieja, doblado junto a los papeles que él nunca preguntaba qué eran. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas. ¿Cómo estás, hijo? Bien, papá, ocupado, te marco luego. Luego nunca llegaba. Hace 6 meses me llamó emocionado. Papá, me ascendieron a gerente regional, ahora sí la hice. Qué bueno, mijo, estoy orgulloso, le dije, y era verdad, pero mi orgullo estaba mezclado con una tristeza que me dolía en el pecho. Me preguntaba en las noches, acostado en mi cama vacía desde que su mamá murió hace 3 años, ¿en qué momento exacto el éxito le robó a mi hijo? ¿Fue cuando ganó su primer sueldo grande? ¿Cuándo se compró su primer carro? ¿O fue mucho antes, cuando decidió que las tortillas torcidas y los camiones de madera ya no eran suficientes para ser feliz? La verdad que nunca le conté a Roberto es que yo fui exactamente como él. Mi padre se llamaba don Jacinto Morales, y era un hombre todavía más humilde que yo, un campesino que trabajaba tierras que nunca serían suyas, que se levantaba cuando todavía era de noche para ordeñar vacas ajenas y volvía cuando ya no había luz para ver su propia cara en el espejo. Yo tenía 23 años cuando conseguí mi primer trabajo de verdad, como empleado en una tienda de materiales de construcción del centro. De repente tenía un salario fijo, usaba camisa limpia todos los días, y la gente del pueblo empezó a tratarme diferente, a decirme don Eusebio, aunque todavía era un escuincle. Me crecí. Me sentía importante. Y mi padre, con sus manos eternamente sucias de tierra, empezó a parecerme pequeño. Un domingo me invitaron los dueños de la tienda a comer a su casa, gente con dinero de verdad, con pisos de mosaico y muebles que no hacían ruido cuando te sentabas. Trae a tu familia, me dijeron. Llegué a mi casa y encontré a mi padre preparándose. Había sacado su única camisa buena, esa que guardaba para los funerales y las bodas. Papá, creo que mejor vas otro día, le dije inventando una excusa miserable sobre que solo era para empleados jóvenes. Vi cómo su cara se apagó como una vela, como sus hombros se encorvaron un poco más. Está bien, mijo, anda tú, diviértete, me dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Fui solo a esa comida, y durante toda la tarde fingí que mi padre no existía. Cuando el dueño me preguntó por mi familia, dije que mi padre trabajaba en el campo como si fuera algo vergonzoso, como si el hombre que me dio la vida fuera una mancha en mi nueva imagen. Esa mentira me supo a ceniza en la boca, pero la tragué junto con la comida cara que me servían en platos elegantes. Meses después llevé a una novia a casa. Era hija de un comerciante, acostumbrada a ciertos lujos, y cuando llegamos mi padre estaba en el patio remendando su huarache roto, con las manos llenas de barro porque había estado trabajando. Papá, ella es Laura, dije rápido, apurado, queriendo entrar rápido a la casa. Él se limpió las manos en su pantalón y extendió la mano para saludarla. La vi hacer una mueca de asco que creyó que nadie notó. Mucho gusto, señor, dijo sin tocarlo. Mi padre bajó la mano lentamente,
dejándola caer a su costado como una rama muerta. Yo no dije nada. No lo defendí. Dejé que esa muchacha despreciara al hombre que se había matado trabajando para que yo pudiera ir a la escuela, para que tuviera zapatos, para que nunca me faltara aunque a él le faltara todo. Lo peor fue el día de mi boda. Había ahorrado para hacer una fiesta decente, nada lujoso pero digno, y renté un salón pequeño. Mi padre llegó temprano para ayudarme, vestido con su traje prestado que le quedaba grande, y los amigos de Laura comenzaron a llegar, gente de dinero, con perfumes caros y risas falsas. Uno de ellos preguntó quién era ese señor que estaba acomodando las sillas. Es el encargado del lugar, mentí mientras mi padre estaba a 3 metros de distancia. Lo escuchó. Sé que lo escuchó porque vi cómo se le cayó la silla que estaba cargando, cómo se quedó parado ahí por un segundo eterno, cómo después siguió trabajando como si nada, como si su propio hijo no acabara de negarlo 3 veces como Judas. Esa noche, cuando todos se fueron, lo encontré sentado solo en una esquina del salón vacío. «¿Papá?», empecé a decir, pero él levantó la mano para detenerme. «No digas nada, Eusebio. Yo entiendo. Sé que te avergüenzas de mí, de mis manos sucias, de mi ropa vieja, de todo lo que soy. Y no te culpo, mijo. Yo también fui joven, yo también quise ser alguien más». Se levantó y antes de irse me abrazó, y ese abrazo me dolió más que cualquier golpe. Solo espero que el día que tengas hijos, no te hagan sentir lo que tú me hiciste sentir a mí hoy. Murió 5 años después sin que yo le pidiera perdón, sin que le dijera que cada día me arrepentía de haberlo negado, de haber cambiado su amor incondicional por la aprobación de gente que ni siquiera recuerdo sus nombres. Y ahora, parado en esta fila del supermercado con mi hijo avergonzándose de mí, entiendo que la vida es un círculo cruel que siempre regresa para cobrarte cada traición. Después de negar a mi padre el día de mi boda, algo se rompió dentro de mí. Tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Nunca volvería a depender de la aprobación de nadie, y nunca volvería a medir mi valor por lo que los demás pensaran de mis manos sucias o mi ropa vieja. Pero también decidí algo más peligroso, algo que me consumiría durante las siguientes 3 décadas. Haría todo en silencio. Cuando Roberto nació, empecé a trabajar en la construcción como ayudante general. Cargaba bultos de cemento que pesaban más que yo mismo, mezclaba concreto hasta que la espalda me gritaba que parara, limpiaba los escombros que nadie más quería tocar. Ganaba 120 pesos por día, una miseria que apenas alcanzaba para la leche del niño y las tortillas de la semana. Pero observaba todo. Veía cómo el ingeniero marcaba los terrenos, cómo el arquitecto calculaba los materiales, cómo el contratista negociaba con los proveedores. Aprendía mientras barriendo, mientras cargando, mientras todos me ignoraban como si fuera parte del paisaje. A los 6 meses el ingeniero me dijo: «Eusebio, tienes buena memoria, ayúdame a llevar la cuenta de los materiales». Empecé a manejar las listas, a saber cuánto costaba cada cosa, a entender los márgenes de ganancia que nadie explicaba pero que los números gritaban. Guardaba cada peso que sobraba después de dar de comer a mi familia. Comía una vez al día para poder ahorrar. Usaba la misma ropa durante años. Caminaba 2 horas para no gastar en camión. Mi esposa pensaba que era tacaño. Roberto creció viendo a un padre que nunca compraba nada, que nunca se daba gustos. No sabían que cada sacrificio tenía un propósito. 3 años después, cuando cumplí 30, había ahorrado 15,000 pesos. Una fortuna para mí, una miseria para cualquier inversionista. Pero escuché que don Fermín, el dueño de una parcela en las afueras del pueblo, necesitaba dinero urgente para una operación de su esposa. Ofrecía vender media hectárea por exactamente esa cantidad. La gente se reía. ¿Quién va a comprar tierra en medio de la nada? Yo la compré. Trabajé doble turno durante 5 años más. De día en la construcción, de noche como velador en una bodega. Dormía 3 horas. Mi cuerpo me pedía descanso, pero mi mente recordaba la cara de mi padre cuando lo negué, y ese recuerdo me mantenía despierto. Compré otra parcela. Luego otra. Terrenos que nadie quería, en zonas que todos decían que nunca crecerían. Pagaba en abonos, firmaba papeles que guardaba en mi billetera vieja junto a la foto de mi padre, esos documentos manchados de sudor que nadie imaginaba que existían. A los 40 años, el pueblo comenzó a crecer hacia donde yo había comprado.
De repente mis terrenos inútiles valían 10 veces más. Vendí 2, compré 5 en otras zonas olvidadas. La gente seguía viéndome como el albañil pobre, el que llegaba en bicicleta destartalada a cargar bultos. Nadie sabía que en las noches me reunía con notarios, que estudiaba mapas de crecimiento urbano con una lámpara prestada, que cada decisión que tomaba estaba calculada con la precisión de quien no puede darse el lujo de fallar ni una vez. Cuando Roberto tenía 15 años y empezaba a avergonzarse de mí, yo ya tenía 14 propiedades. Casas pequeñas que rentaba, locales comerciales en zonas que apenas comenzaban a poblarse, terrenos que esperaban pacientemente su momento. Seguía trabajando en la construcción. Seguía usando la misma ropa remendada. Seguía comiendo frijoles y tortillas. La diferencia era que ahora lo hacía por elección, no por necesidad. Cada peso que Roberto veía como señal de mi pobreza era en realidad un peso que sumaba a su futuro, aunque él nunca lo sabría porque yo había aprendido de mi error. No le diría nada hasta que fuera necesario. Los documentos de las propiedades los guardaba en mi billetera, doblados tantas veces que el papel comenzaba a romperse en las esquinas. Los tocaba cada noche antes de dormir, sintiendo a través de la tela gastada la evidencia de 30 años de sacrificios que nadie veía. Mi esposa murió sin saber la verdad completa. Le dije algo antes del final, pero creo que pensó que deliraba por las medicinas. Roberto siguió creciendo pensando que su padre era un fracasado, y yo lo dejé pensar eso porque había decidido que mi hijo aprendería el valor del trabajo antes de conocer el valor del dinero. Ahora tenía 42 propiedades. Mi patrimonio podría comprar 10 casas como la suya. Pero seguía siendo el viejo que llegaba en camión, que traía su tortilla envuelta en servilleta, que cargaba su billetera de tela como si fuera lo único que poseía en el mundo. La billetera que cargo no es mía. Nunca lo fue realmente. Mi padre me la dio 3 días antes de morir, cuando ya no podía levantarse de la cama y cada palabra le costaba un esfuerzo que partía el alma. Eusebio, ven, me llamó con esa voz que ya era un susurro. Metió su mano temblorosa debajo de la almohada y sacó esta billetera de tela café, tan gastada que en algunos lugares ya se veía el relleno de cartón que él mismo había puesto para reforzarla. Esto es lo único que tengo para dejarte, me dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no tenían fuerza para caer. No es mucho, pero me acompañó toda la vida. Adentro había 200 pesos, una fotografía nuestra tomada cuando yo tenía 8 años, y un papel amarillento donde había escrito con su letra temblorosa, para mi hijo, que fue más de lo que yo pude ser. Lo abracé y lloré sobre su pecho hundido, pidiéndole perdón por todas las veces que lo negué, por cada momento en que dejé que el mundo lo hiciera sentir pequeño. Ya perdoné todo, mijo, me dijo pasando su mano callosa por mi cabeza como cuando era niño. Solo prométeme que cuando tengas hijos, los amarás aunque te avergüencen, porque ese es el único amor que vale la pena. Murió esa misma noche, con mi mano sosteniendo la suya. Desde entonces cargo su billetera como si cargara un pedazo de su corazón. Nunca la cambié por una nueva, aunque el dinero que empecé a ganar podría comprarme 100. Cada vez que la toco siento sus manos ásperas, cada vez que huelo la tela percibo el olor a tierra mojada que siempre tuvo, cada vez que la abro veo la foto donde él me abraza y yo lo miro como si fuera el hombre más grande del universo. Con el tiempo fui agregando mis propios papeles. Los primeros documentos de propiedades los doblé con tanto cuidado que parecían papel de China, y los coloqué junto a la foto de mi padre como si necesitara su bendición para cada decisión que tomaba. Cada nuevo terreno que compraba, cada escritura que firmaba, todo iba a esa billetera que se hacía más pesada no por el papel sino por el significado. Era mi secreto y mi carga, mi vergüenza y mi orgullo, todo envuelto en tela vieja que se deshilachaba en las esquinas. 30 años después, la billetera era un mapa de mi vida. Tenía fotografías superpuestas, mi padre, mi esposa el día de nuestra boda, Roberto de bebé, Roberto de niño, Roberto graduándose. Entre las fotos estaban doblados los títulos de propiedad, tantos que ya no cabían bien y algunos asomaban por los bordes. Había gastado pequeñas fortunas en notarios y registros, pero seguía cargando una billetera que cualquiera tiraría a la basura. La gente en el pueblo me veía sacarla para pagar mis tortillas o mi café, y veían lo mismo que Roberto veía, un viejo pobre con una billetera más vieja todavía. Nadie se imaginaba que esa cosa gastada contenía más valor que todo lo que ellos tenían junto. Hace 6 meses,
Cuando Roberto me llamó para contarme de su ascenso, sentí el impulso de decirle la verdad. Abrí mi billetera, toqué los papeles, miré la foto de mi padre. No todavía, me dije a mí mismo. Todavía no ha aprendido. Porque mi padre me había enseñado algo con su silencio, que el verdadero valor de un hombre no está en lo que muestra sino en lo que guarda, no en lo que presume sino en lo que calla, no en cómo lo ven los demás sino en cómo se ve a sí mismo cuando está solo frente al espejo. Esta mañana, antes de que Roberto pasara por mí para ir al supermercado, saqué la billetera y la puse sobre la mesa. La abrí despacio, como quien abre un libro sagrado, y conté cada papel que había guardado durante 3 décadas. 42 propiedades. 42 promesas cumplidas a un padre que murió pensando que su hijo había desperdiciado su vida. 42 pruebas de que el amor se demuestra con sacrificios silenciosos, no con palabras vacías. Toqué la foto de mi padre y le hablé como si pudiera escucharme. Papá, hoy tu nieto va a aprender lo que tú me enseñaste con tu muerte. Hoy va a entender que los hombres se miden por lo que cargan en silencio, no por lo que gritan al viento. Guardé todo de nuevo, cerré la billetera y la metí en mi bolsillo sintiendo su peso familiar contra mi pecho. En unas horas ese peso cambiaría todo. En unas horas mi hijo aprendería que su padre pobre era más rico que él en todo lo que realmente importa. Cuando Roberto llegó por mí en su carro nuevo, bajé las escaleras de mi casa humilde apretando la billetera contra mi corazón. ¿Listo, papá?, me preguntó sin mirarme. Sí, mijo, listo, respondí, sabiendo que él no estaba listo para lo que iba a descubrir. Estábamos esperando nuestro turno cuando el teléfono de Roberto sonó. Era su jefe, lo supe por cómo se enderezó inmediatamente, por cómo su voz cambió a ese tono profesional que usa para impresionar. Sí, licenciado, estoy en el supermercado, vine con mi papá. La pausa antes de decir papá me dolió como una aguja en el pecho. Hablaba en voz alta, gesticulando, queriendo que todos escucharan lo importante que era. Cuando colgó, la señora detrás de nosotros, una mujer elegante con su carrito lleno de productos importados, le preguntó, «Usted es el nuevo gerente regional de la empresa, ¿verdad? Mi esposo habla muy bien de usted». Roberto se iluminó como un árbol de Navidad. «Sí, señora, acaban de ascenderme la semana pasada. Ha sido un año de mucho trabajo, pero valió la pena». Se paró más derecho, acomodándose la corbata. «Qué orgullo debe sentir su padre», dijo ella mirándome con una sonrisa amable. Fue en ese momento cuando todo cambió. La cara de Roberto se transformó, vi pasar por sus ojos algo oscuro, algo que llevaba guardado mucho tiempo y que finalmente encontró su salida. «Pues la verdad», empezó, y yo sentí que el piso se movía bajo mis pies. «La verdad es que mi papá nunca pudo darme nada. Yo llegué aquí solo, con puro esfuerzo mío». El aire se me escapó de los pulmones. La señora me miró con lástima y yo bajé la vista, sintiendo como el calor de la vergüenza me trepaba por el cuello como hormigas de fuego. «De hecho», continuó Roberto, y su voz se hacía más fuerte, más cruel, como si necesitara que todo el supermercado escuchara, «de hecho vengo a comprarle la despensa porque mi papá no tiene ni para comer». Levantó la mano y me señaló con el dedo como quien señala una evidencia en un juicio. «Miren, así llegó, con su ropa vieja y su billetera que parece que la sacó de la basura». La gente empezó a voltear. Primero 2 personas, luego 5, luego toda la fila nos estaba mirando. Sentí sus ojos clavándose en mi camisa remendada, en mis zapatos gastados, en mis manos callosas que sostenían mi billetera contra mi pecho como si fuera un escudo inútil. Una muchacha joven le tomó foto con su celular, probablemente pensando que era una historia conmovedora para sus redes sociales, el hijo exitoso ayudando a su padre indigente. «Roberto», susurré, pero mi voz no tenía fuerza, era apenas un hilo de sonido que se perdió entre los murmullos de la gente. «No, papá, déjame terminar», me interrumpió levantando la mano como quien calla a un niño. «Es importante que la gente sepa que yo no tuve las oportunidades que otros tuvieron. Que yo salí adelante a pesar de tener un padre que nunca pudo proveer». Cada palabra era un puñal. La señora elegante ahora me miraba con esa mezcla de compasión y desprecio que es peor que el odio puro. Un señor mayor movía la cabeza con lástima. 2 muchachas cuchicheaban señalándome. La cajera nos miraba esperando que avanzáramos,
incómoda con la escena que se desarrollaba en su fila. Yo pagué mis estudios lavando carros, señora, continuó Roberto, ahora completamente perdido en su discurso, alimentándose de la atención. Mientras otros niños tenían mochilas nuevas, yo cargaba mis libros en una bolsa de plástico. Mientras otros comían en la cafetería, yo llevaba las mismas tortillas duras de siempre. Levantó la voz más. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que ahora que yo la hice, que ahora que tengo dinero y éxito, tengo que cargar con la vergüenza de explicarle a la gente por qué mi padre se ve así. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Quería desaparecer, evaporarme, dejar de existir en ese instante. Mis manos temblaban sosteniendo la billetera, esa billetera que contenía la verdad que lo haría callar, pero que yo no podía abrir todavía porque algo dentro de mí necesitaba escuchar hasta donde era capaz de llegar. Por eso cuando me preguntan por mi familia, prefiero decir que crecí solo, dijo finalmente, clavándome el puñal más profundo. Porque en el fondo, eso fue lo que pasó. Crecí solo, sin apoyo, sin recursos, sin nada. La fila completa nos miraba. Algunos con lástima hacia mí, otros con admiración hacia él, ese hijo ejemplar que a pesar de todo había triunfado. Nadie veía lo que yo veía, un hombre que había cambiado su alma por un título, que había vendido su historia por una imagen, que estaba dispuesto a humillar a su padre con tal de verse más grande ante extraños que olvidarían su nombre en 5 minutos. Me quedé ahí parado, con mi billetera apretada contra mi pecho, sintiendo el peso de 30 años de sacrificios que él acababa de reducir a nada con sus palabras. Y me pregunté, con un dolor que me partía por la mitad, ¿en qué momento mi hijo aprendió a odiarme tanto? ¿En qué momento el amor que le di de niño se convirtió en esta vergüenza que lo consumía? ¿Valió la pena todo mi silencio si el resultado es este hombre cruel que no reconozco? No dije nada. Esa fue mi decisión en ese momento, mientras toda la fila del supermercado esperaba que yo respondiera, que me defendiera, que le demostrara a mi hijo cuán equivocado estaba. Podía sentir la expectativa en el aire, la gente queriendo ver qué diría el viejo humillado, si explotaría en lágrimas o en gritos. Pero me quedé callado, apretando mi billetera contra mi pecho, respirando lento para que el dolor no se me escapara por la boca en forma de gemido. El silencio tiene un peso físico cuando duele. Es como cargar piedras en el estómago, como tener la garganta llena de vidrios rotos que no puedes tragar ni escupir. Miré a Roberto a los ojos, esos ojos que alguna vez me miraron con adoración cuando le enseñé a hacer su primera tortilla, y ahora me miraban con algo peor que odio, con indiferencia, como si yo fuera un problema resuelto, una explicación necesaria para justificar su éxito. Podía abrir mi billetera en ese instante. Podía sacar los papeles que probarían que cada palabra que acababa de decir era una mentira, que el padre pobre que describió era en realidad un hombre que poseía más que él, que había sacrificado todo para que él pudiera estudiar sin trabajar, para que nunca le faltara comida en su plato mientras yo comía una vez al día. Pero no lo hice. Y no lo hice porque en ese momento de silencio ensordecedor, algo me golpeó con la fuerza de un tren. Yo hice exactamente lo mismo. 35 años atrás, yo también parado en público, negué a mi padre, lo hice invisible, cambié su amor por la aprobación de extraños que ni siquiera recuerdo sus caras. Mi padre también se quedó callado ese día, también eligió el silencio sobre la defensa, también cargó su humillación con dignidad porque entendió algo que yo apenas comenzaba a comprender, que algunas lecciones solo se aprenden cuando duelen tanto que te parten por la mitad. Roberto seguía mirándome, esperando quizás que yo confirmara su historia, que asintiera y dijera sí, mijo, tienes razón, soy un fracaso. La señora elegante ya había perdido interés y revisaba su teléfono. El señor mayor movía su carrito hacia adelante. La escena dramática estaba terminando y yo seguía sin decir palabra. ¿No vas a decir nada, papá?, preguntó Roberto, y por primera vez detecté algo en su voz, una grieta diminuta en su armadura de certeza. Tal vez esperaba que yo peleara, que le demostrara que estaba equivocado, que le diera la satisfacción de verme defender mi honor. Pero yo había aprendido de mi padre que el honor no se defiende con gritos, se demuestra con acciones. Negué con la cabeza lentamente, sintiendo como cada músculo de mi cuello protestaba por el esfuerzo de mantenerme entero. No, mijo, dije con una voz tan baja que tuvo que inclinarse para escucharme. No voy a decir nada. Vi confusión en su cara,
luego algo que podría haber sido decepción. Creo que en el fondo quería que yo peleara, que le diera razones para justificar su crueldad. Mi silencio lo dejaba sin enemigo, lo dejaba solo con sus palabras envenenadas flotando en el aire como pájaros muertos. La fila avanzó. Nos tocaba pagar. El momento había llegado y yo seguía sosteniendo mi billetera, sintiendo a través de la tela cada papel que contenía, cada secreto que había guardado durante 3 décadas. Mi corazón latía con un ritmo extraño, mitad miedo, mitad anticipación, porque sabía que en los próximos minutos todo cambiaría y ya no habría vuelta atrás. Pensé en mi padre en su lecho de muerte, en cómo me perdonó sin que yo lo mereciera, en cómo me amó hasta su último respiro a pesar de que yo lo había negado ante el mundo. Pensé en la promesa que le hice, amar a mis hijos aunque me avergüencen. Y entendí que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Este silencio no era debilidad, era amor. Este dolor que tragaba sin quejarme no era cobardía, era la última lección que podía darle, que un padre verdadero aguanta todo, soporta todo, perdona todo, porque el amor no se rinde aunque lo rompan en 1000 pedazos. La cajera nos hizo señas de que avanzáramos. Roberto empujó el carrito hacia la caja registradora, caminando con esa seguridad de quien cree que acaba de ganar algo importante. Yo lo seguía arrastrando mis zapatos gastados sobre el piso brillante del supermercado, cargando mi silencio como había cargado mi billetera durante 30 años, con dignidad, con propósito, con la certeza de que algunas verdades se revelan solas cuando llega su momento. Y ese momento estaba a punto de llegar. La cajera era una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido en una cola de caballo y el uniforme verde del supermercado perfectamente planchado. Empezó a escanear los productos que Roberto había elegido, los quesos importados, el vino francés, los cortes premium de carne. Bip, bip, bip. Cada sonido del escáner aumentaba el total en la pantalla digital, números que subían tan rápido como había subido mi presión arterial durante la humillación. Roberto sacó su cartera de cuero genuino, esa que probablemente costó más que todo lo que yo uso en un año, y la puso sobre el mostrador con un gesto ensayado, asegurándose de que la señora elegante que seguía detrás pudiera ver la marca. «Va a ser un honor pagar la despensa de mi papá», dijo en voz alta, mirando alrededor para confirmar que todos seguían prestando atención a su acto de caridad pública. Entonces la cajera levantó la vista de la caja registradora. Me miró directamente a los ojos, y en su cara apareció algo que no esperaba: reconocimiento. Sus ojos se abrieron ligeramente, su boca formó una pequeña O de sorpresa. «¿Señor Morales?», preguntó con una voz que temblaba ligeramente. El supermercado entero pareció quedarse en silencio. Roberto dejó de hurgar en su cartera y la miró confundido. «¿Lo conoce?», preguntó la cajera casi en un susurro, y había en su voz algo que sonaba a reverencia, a respeto, algo completamente opuesto a la lástima que todos los demás habían mostrado. Asentí levemente, sin decir palabra. Ella tragó saliva y sus manos temblaron un poco mientras sostenía un paquete de queso importado a medio escanear. «¡Ay, Dios mío!», murmuró, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que intentaba contener. «Señor Morales, yo no sabía que usted vendría hoy». Roberto nos miraba a ambos con el ceño fruncido, tratando de entender qué estaba pasando. «¿Qué pasa? ¿Por qué lo conoce?», le preguntó a la cajera con ese tono impaciente que usa cuando las cosas no van como él espera. La cajera lo miró, luego me miró a mí, y vi en sus ojos una pregunta silenciosa. «¿Quiere que le diga?». Negué con la cabeza casi imperceptiblemente. «Todavía no. Todavía no era el momento». Es que el señor Morales es muy conocido aquí en el pueblo», dijo ella eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Muchas familias lo conocen». «Claro, porque es un pueblo chico y mi papá ha vivido aquí toda su vida», respondió Roberto con una risita condescendiente, volviendo a sacar su tarjeta de crédito. «Además todos conocen al albañil del pueblo, ¿verdad?». La cajera apretó los labios con fuerza, como conteniendo palabras que querían escaparse. Sus manos siguieron escaneando productos, pero ahora con movimientos nerviosos, torpes. Dejó caer una botella de vino que por suerte no se rompió. «Perdón, perdón», murmuró, limpiándose las manos sudorosas en su delantal. «Es que estoy un poco nerviosa». «¿Nerviosa por qué?», preguntó Roberto ahora genuinamente confundido. «Es solo un supermercado»,
señorita, no un banco. Ella no respondió. En lugar de eso, presionó un botón en su caja registradora y habló por el pequeño micrófono que tenía prendido en la solapa. Gerente a caja 3, por favor. Gerente a caja 3. La gente en la fila comenzó a murmurar. Roberto se puso tenso. ¿Por qué llama al gerente? ¿Hay algún problema con mi tarjeta? No, señor, no es eso, dijo la cajera sin mirarlo, manteniendo sus ojos fijos en mí con una expresión que no podía descifrar completamente. Es solo que, cuando viene el señor Morales, el gerente siempre quiere saludarlo personalmente. Las palabras cayeron como bombas en el silencio. Roberto me miró como si me viera por primera vez, con los ojos entrecerrados, tratando de resolver un acertijo que no entendía. ¿El gerente quiere saludar a mi papá? ¿Por qué? Se escucharon pasos apresurados. Un hombre de unos 50 años, con camisa blanca y corbata, venía casi corriendo por el pasillo principal del supermercado. Cuando me vio, su cara se transformó en una sonrisa enorme. «Don Eusebio», gritó desde lejos, levantando la mano en un saludo efusivo. «Qué honor tenerlo por aquí. Hacía meses que no venía a visitarnos». Roberto se había quedado paralizado, con su tarjeta de crédito a medio camino entre su cartera y la terminal de pago. La señora elegante se había acercado curiosa. Varios clientes de otras filas estiraban el cuello para ver qué pasaba. El gerente llegó a la caja y me extendió la mano con un apretón firme, respetuoso. «Don Eusebio, es un placer. Si hubiera sabido que venía hoy, habría preparado algo especial. ¿Cómo está? ¿Cómo van sus propiedades?» La palabra propiedades flotó en el aire como una revelación. Vi cómo Roberto se ponía pálido, como sus dedos aflojaban el agarre de su cartera cara. «Bien, gracias», respondí finalmente, rompiendo mi silencio con una voz calmada que contrastaba con el terremoto que estaba por desatarse. El gerente me palmeó el hombro con familiaridad. «Don Eusebio es dueño de varios de nuestros locales comerciales», le explicó a la cajera como si ella no lo supiera, pero hablando suficientemente fuerte para que toda la fila escuchara. «De hecho, es uno de nuestros más grandes propietarios aquí en la zona». El tiempo se detuvo. Roberto me miraba con la boca ligeramente abierta, con esa expresión de quien acaba de descubrir que el piso bajo sus pies nunca fue sólido. «¿Propiedades?», repitió como un eco hueco. «Mi papá tiene propiedades». El gerente soltó una carcajada que sonó demasiado fuerte en el silencio tenso. «¿Tiene propiedades? Don Eusebio es uno de los hombres más prósperos de toda la región. Discreto, eso sí, muy discreto. Nunca presume, nunca hace alarde, pero todos los que trabajamos en bienes raíces lo conocemos». Mis dedos apretaron la billetera contra mi pecho. Sentía cada pliegue de la tela gastada, cada esquina doblada de los documentos que había guardado durante 3 décadas. Este era el momento que había imaginado 1000 veces en las noches de insomnio, cuando me preguntaba si algún día mi hijo necesitaría ver la verdad. Pero ahora que estaba aquí, con toda esta gente mirando, con Roberto desmoronándose delante de mí, no sentía victoria. Solo sentía un dolor profundo y antiguo que me subía desde el estómago hasta la garganta. «¿Papá?», empezó Roberto, pero su voz se quebró a la mitad. «Es verdad». Lentamente, con manos que temblaban no de debilidad sino de 3 décadas de peso emocional, abrí mi billetera. La tela protestó en las costuras viejas, ese sonido familiar que había escuchado miles de veces en la soledad de mi casa. Primero saqué la fotografía de mi padre, esa imagen amarillenta donde él me abraza y yo tengo 8 años. La puse sobre el mostrador con una delicadeza infinita. «Este era tu abuelo», dije mirando a Roberto. «El hombre que yo negué igual que tú me negaste hoy». Luego comencé a sacar los papeles. Uno por uno, desdoblándolos con cuidado porque estaban tan gastados que temía que se rompieran. El primer documento era el título de propiedad del terreno que compré hace 30 años, cuando Roberto tenía 2 años y yo caminaba 2 horas para ahorrar el pasaje del camión. Lo puse junto a la foto. «Este lo compré el año que tú dijiste tu primera palabra». Esa palabra fue «papá», por si lo olvidaste. Saqué otro documento, las escrituras de 3 casas pequeñas que compré cuando Roberto tenía 10 años.
Estas las compré el año que te enfermaste de neumonía. Vendí una parcela para pagar el hospital privado, porque en el público te hubieran dejado morir. Nunca te lo dije porque no quería que te sintieras en deuda. Otro papel, arrugado en las esquinas de tanto cargarlo. Este local comercial lo compré el año de tu graduación. Mientras tú recibías tu título y yo lloraba en la última fila, ya tenía 14 propiedades a tu nombre, esperando para cuando las necesitaras. Los documentos se fueron acumulando sobre el mostrador del supermercado como un río de secretos que finalmente encontraba el mar. La cajera tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. El gerente había perdido su sonrisa y ahora miraba con respeto reverencial. La señora elegante se había tapado la boca con ambas manos. Toda la gente de las filas se había acercado formando un semicírculo alrededor de nosotros. ¿Debí callar tanto tiempo?, me pregunté en voz alta, mirando el montón de papeles que representaban 30 años de sacrificios invisibles. ¿Debí haberte dicho la verdad cuando empezaste a avergonzarte de mí? ¿Cuándo dejaste de visitarme? ¿Cuándo comenzaste a mentir sobre tu infancia? Roberto estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que caían sobre su traje caro. Extendió la mano para tocar los documentos, pero la retiró como si quemaran. Papá, yo no sabía, yo pensé. Pensaste que era un fracasado. Completé la frase por él, sin ira, solo con una tristeza infinita. Pensaste que tu éxito era a pesar de mí, cuando en realidad cada peso que ganaste estudiando becado existió porque yo pagaba tu comida, tu ropa, tus libros. Nunca trabajaste lavando carros, Roberto. Eso era mentira que te inventaste para justificar tu vergüenza de mí. Saqué el último documento, el más importante. Las escrituras de su propia casa, esa casa moderna en la capital de la que estaba tan orgulloso, esa que presumía en sus redes sociales como prueba de su éxito. Esto es el título de propiedad de tu casa, dije poniéndolo encima de todos los demás papeles. La casa donde vives, la que crees que compraste tú solo con tu trabajo, la que usas para demostrarle al mundo que lo lograste sin ayuda de nadie. Roberto tomó el papel con manos temblorosas y leyó. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, cómo su cara pasaba de la confusión al shock al horror. Esto dice que el dueño es. Soy yo, dije con voz firme. Siempre fui yo. Tú nunca compraste esa casa, Roberto. La compré yo hace 2 años, cuando vi que estabas a punto de firmar una hipoteca que te iba a ahogar. Hablé con el vendedor, pagué en efectivo, y le pedí que te dejara creer que la comprabas tú, que te dejara sentir ese orgullo que tanto necesitabas. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón rompiéndose en pedazos. Mi hijo, el hombre que hacía 20 minutos me había señalado con el dedo llamándome inútil, ahora sostenía la prueba de que hasta su mayor logro había sido un regalo de un padre al que despreciaba. ¿Por qué?, susurró finalmente. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué dejaste que te tratara así? Toqué la foto de mi padre sobre el mostrador. Porque así es como amamos los padres de verdad. En silencio. Sin condiciones. Sin buscar reconocimiento. Tu abuelo me perdonó sin que yo lo mereciera. Yo te amé aunque me avergonzaras. Esa es la única herencia que importa, la única que vale la pena dejar. Roberto soltó el documento como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Cayó sobre el montón de papeles desperdigados en el mostrador del supermercado, flotando por un segundo antes de asentarse entre todas las demás verdades que acababa de descubrir. Sus rodillas se doblaron ligeramente y tuvo que sostenerse del carrito de compras para no caerse. No, no puede ser, murmuró, pero su voz ya no tenía la fuerza arrogante de antes. Era apenas un susurro roto, la voz de un niño perdido que acababa de descubrir que el mundo no era lo que creía. Todo este tiempo yo creí. Se llevó las manos a la cara y sollozó, un sonido desgarrador que hizo que varios de los presentes apartaran la mirada por pudor. La señora elegante que antes lo admiraba ahora lo observaba con una mezcla de lástima y decepción. El mismo juicio que ella había dirigido hacia mí hacía minutos, ahora caía sobre él como una sentencia. Yo me burlé de ti, dijo entre sollozos, las palabras escapándose entre sus dedos. Te señalé delante de todos. Te dije que no valías nada. Y tú
Tú tenías la verdad en tu billetera todo el tiempo y no dijiste nada. Sus piernas finalmente cedieron y se dejó caer sobre las rodillas en medio del pasillo del supermercado. Su traje caro se arrugó contra el piso brillante, sus zapatos de marca quedaron a la vista de todos, tan impecables y vacíos como la imagen que había construido de sí mismo. «Levántate, mijo», le dije con suavidad, pero él negó con la cabeza violentamente. «No, papá, no merezco levantarme. No merezco». Su voz se quebró completamente. Tomó uno de los documentos con manos temblorosas y lo leyó de nuevo, como si necesitara confirmar que era real. «Este local, este es donde trabajo. El edificio donde está mi oficina. Dice aquí que tú eres el dueño». Asentí lentamente. «Lo compré hace 5 años. Cuando escuché que tu empresa estaba buscando un lugar más grande para expandirse, hablé con el dueño anterior y le ofrecí un precio que no pudo rechazar. Luego se lo renté a tu empresa al mismo precio que estaban pagando en el lugar viejo. Nunca aumenté la renta, aunque pude haberlo hecho». Roberto levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi algo que no había visto en años: reconocimiento verdadero. No la mirada vacía de las visitas obligadas, no la sonrisa fingida de las fiestas familiares, sino una mirada que realmente me veía, que finalmente entendía quién era yo. «El carro», dijo de repente, como si acabara de recordar algo. «Mi primer carro, el que me ayudaste a comprar hace 8 años. Dijiste que habías vendido unas herramientas viejas para ayudarme con el enganche». «Vendí 2 propiedades», corregí suavemente. «Casas completas. Pero te dije que eran herramientas porque sabía que si conocías la verdad, tu orgullo no te dejaría aceptar el dinero. Siempre has sido orgulloso, Roberto. Como yo. Como tu abuelo». Él tomó la fotografía de mi padre, esa imagen amarillenta que había estado en el centro de todos los documentos como un testigo silencioso. La estudió con una intensidad que dolía de ver. «Nunca te pregunté por él», dijo con voz ahogada. «Nunca te pregunté cómo fue tu vida antes de que yo naciera. Nunca te pregunté nada porque asumí, porque pensé que un hombre pobre no tenía nada interesante que contar. Tu abuelo murió pensando que yo me avergonzaba de él», le dije, y mi propia voz se quebró por primera vez en toda esta escena. «Murió sin que yo le pidiera perdón por negarlo, por tratarlo como tú me trataste hoy. Llevé esa culpa durante 30 años, Roberto. 30 años preguntándome si él sabía que lo amaba a pesar de mis errores». Roberto presionó la foto contra su pecho, manchándola con sus lágrimas. «Papá, perdóname», susurró. «Por favor, perdóname. Fui tan ciego, tan estúpido, tan cruel». La gente alrededor había formado un círculo completo. Algunos lloraban abiertamente. La cajera se había sentado en su silla porque sus piernas no la sostenían. El gerente tenía la mano sobre el corazón como si estuviera presenciando algo sagrado. Hasta la señora elegante tenía lágrimas corriendo por su maquillaje caro. «Papá», dijo Roberto mirándome desde el suelo, con los documentos esparcidos alrededor de él como pétalos de una flor marchita. «¿Qué clase de monstruo soy? ¿Cómo pude no ver lo que tenía delante? ¿Cómo pude cambiar tu amor por esta mentira que me inventé sobre mí mismo?» Me arrodillé junto a él, sintiendo como mis rodillas viejas protestaban, y puse mi mano sobre su hombro. «No eres un monstruo, mijo. Eres humano. Eres mi hijo. Y los hijos cometen errores igual que los padres. La diferencia es que ahora tienes la oportunidad que yo no tuve, la oportunidad de pedir perdón mientras tu padre todavía está vivo para escucharlo». Él me abrazó entonces, con esa fuerza desesperada de quien se está ahogando y encuentra finalmente algo sólido a que aferrarse. Me abrazó como no me había abrazado desde que tenía 4 años y hacíamos tortillas juntos en la madrugada. Y yo lo abracé también, sintiendo como mi corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo, como 30 años de dolor se mezclaban con un momento de redención que nunca pensé que viviría. «Te perdono», le susurré al oído. «Siempre te he perdonado. Eso es lo que hacen los padres». El gerente pidió discretamente que cerraran la caja 3 para darnos privacidad, aunque ya no había nada privado en esto. Medio supermercado estaba reunido alrededor nuestro, testigos silenciosos de una confesión que había esperado 3 décadas para salir a la luz.
Roberto y yo seguíamos arrodillados en el piso, rodeados de papeles que contaban una historia que él nunca conoció. Déjame contarte lo que nunca te dije. Empecé, recogiendo los documentos uno por uno, ordenándolos cronológicamente como si fueran capítulos de un libro que él nunca leyó. En 1995, cuando tenías 2 años, tu mamá se enfermó. Los doctores dijeron que necesitaba una operación urgente que costaba 80,000 pesos. Yo ganaba 120 pesos al día. Vendí el único terreno que tenía entonces, el primero que compré con tanto sacrificio, y pagué cada centavo. Te quedaste sin saber que tu mamá vivió 15 años más gracias a esa tierra que dejé ir. Roberto sollozó más fuerte, pero yo continué. Necesitaba que escuchara todo. En el año 2000, cuando tenía 7 años, ganaste ese concurso de matemáticas en la escuela. ¿Recuerdas? Estabas tan emocionado porque el premio era un viaje a la Ciudad de México para conocer el Museo de Ciencias. Costaba 3,000 pesos la excursión. Yo trabajé turnos triples durante 2 meses, dormía 4 horas por día, para que tuvieras ese dinero. Cuando volviste del viaje me contaste maravillas durante horas. Valió cada hora de sueño perdido. Levanté otro documento. En 2005 entraste a la secundaria privada porque la pública del pueblo no tenía buen nivel. La colegiatura era de 1,500 pesos mensuales. Compré esta propiedad aquí, señalé el papel, un lote baldío que nadie quería, pagándolo en abonos que me costaban el doble de lo que ganaba. Rentaba la mitad de mi casa para poder pagar tu escuela. Dormía en el piso de la cocina, pero tú nunca lo supiste porque siempre llegabas tarde de tus actividades y yo ya estaba dormido en mi cuarto. La cajera lloraba abiertamente ahora, limpiándose las lágrimas con su delantal. Varios clientes sacaban pañuelos. El año 2008 fue el peor. Continué, sintiendo como mi propia voz temblaba con el recuerdo. La crisis económica global llegó a México y el trabajo de construcción se detuvo completamente. No tuve ingresos durante 8 meses. 8 meses, Roberto. Pero tú seguiste yendo a tu escuela, seguiste teniendo uniforme nuevo, seguiste comiendo 3 veces al día. ¿Sabes cómo lo logré? Vendí mi sangre. 2 veces por semana iba al banco de sangre y vendía medio litro. Me pagaban 200 pesos por vez. Con eso compraba tu comida. Roberto levantó la cabeza bruscamente, con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué? No. Papá, no. Sí, afirmé con firmeza. Y nunca me arrepentí. Ni un solo día. Porque cada mañana cuando te veía salir para la escuela bien vestido, bien alimentado, sin preocupaciones, yo sabía que mi sangre estaba siendo usada para algo sagrado, proteger a mi hijo de la crueldad del mundo. Tomé más papeles, la cronología continuaba implacable. En 2011 llegó el momento de la universidad. Conseguiste esa beca del 80%, estabas tan orgulloso. Pero el 20% restante más los gastos de transporte, libros y materiales sumaban 4,000 pesos mensuales. Vendí 3 propiedades que había acumulado durante años de trabajo silencioso. Las vendí por menos de su valor real porque necesitaba el dinero rápido. Perdí casi 200,000 pesos en esas ventas apresuradas, pero ganaste tu carrera universitaria. Roberto temblaba violentamente, abrazándose a sí mismo como si tuviera frío a pesar del calor del supermercado. El 2015, año de tu graduación, trabajé en 3 empleos simultáneamente. De 5 de la mañana a 1 de la tarde en construcción, de 2 a 6 en una tienda de materiales, de 7 de la noche a medianoche como velador. Dormía de 1 a 5 de la mañana. 4 horas por día durante todo un año. ¿Por qué? Porque quería regalarte un reloj para tu graduación, uno bueno, de esos que duran toda la vida. Ahorré cada peso sobrante durante 12 meses. Te lo regalé envuelto en papel periódico, ¿recuerdas? Dijiste, gracias papá, sin mirarlo realmente, y lo guardaste en un cajón. Nunca te lo pusiste. Las palabras salían ahora como un río que había estado contenido demasiado tiempo. En 2018, cuando conseguiste tu primer trabajo, importante, me pediste prestado dinero para el depósito de un departamento. 20,000 pesos. Te los di en efectivo, billetes arrugados que guardaba en mi billetera. Me dijiste, te los devuelvo el próximo mes, papá.
Han pasado 7 años. Nunca me los devolviste. Nunca te los pedí. Porque ese dinero no era un préstamo, era un regalo que no podías aceptar sin que tu orgullo se sintiera herido. Extendí todos los documentos sobre el mostrador formando un mosaico de sacrificios. En total, durante estos 30 años, invertí cada peso que gané en tu futuro antes que en el mío. Tengo 42 propiedades valoradas en más de 12 millones de pesos. Podría vivir como millonario, Roberto. Podría tener un coche nuevo, ropa cara, viajar por el mundo. Pero sigo viviendo en la misma casa humilde porque cada peso que no gasto en mí es un peso que puedo invertir en tu herencia. Una herencia que planeaba darte el día de tu boda, o el nacimiento de tu primer hijo, o simplemente cuando finalmente entendieras que el amor de un padre no se mide en palabras sino en acciones silenciosas. Roberto se había quedado sin lágrimas. Solo temblaba mirando los papeles como si fueran textos sagrados que acababa de profanar. Todo esto, susurré señalando los documentos, todo esto siempre fue para ti. Roberto se quebró completamente. No fue un llanto silencioso y digno, fue un colapso total, devastador, el tipo de llanto que sale desde lo más profundo del alma cuando finalmente enfrentas la magnitud de tus errores. Se dobló sobre sí mismo, su frente tocando el piso frío del supermercado, sus manos agarrando los documentos como si fueran las únicas cosas reales en un mundo que acababa de perder todo sentido. Perdóname, gemía una y otra vez, su voz quebrada en 1000 pedazos. Papá, perdóname, perdóname, perdóname. Cada palabra era un latigazo de dolor autoinfligido. La gente alrededor lloraba con él. Vi a un señor mayor limpiarse discretamente los ojos con el dorso de la mano. Una joven abrazaba a su propio padre que había venido con ella a comprar. 2 empleados del supermercado se habían acercado y observaban la escena con las manos sobre el corazón. Hasta el gerente tenía que voltearse cada tanto para recomponerse. Yo te llamé inútil, sollozaba Roberto golpeándose el pecho con el puño cerrado. Te señalé como si fueras basura. Te dije que no servías para nada. ¿Y tú? Tú me diste todo. Todo. Tu sangre, tu sueño, tu vida entera. Y yo ni siquiera te veía. Se puso de rodillas de nuevo y me tomó de las manos, apretándolas con una fuerza desesperada. Sus lágrimas caían sobre mis manos viejas y callosas, esas manos que él había despreciado públicamente hacía apenas una hora. Estas manos, dijo besándolas con reverencia, estas manos que yo pensé que no habían logrado nada, construyeron un imperio para mí. Estas manos que me dieron vergüenza mostrar a mis amigos, vendieron su propia sangre para que yo pudiera comer. La señora elegante que antes lo admiraba se había acercado y puso su mano en el hombro de Roberto. Hijo, le dijo con voz maternal, tienes al mejor padre del mundo. No todos tienen una segunda oportunidad para demostrarlo. Roberto asintió frenéticamente, limpiándose la cara con las mangas de su saco caro que ahora estaba arrugado y manchado de lágrimas. No merezco una segunda oportunidad, dijo con voz ronca. No merezco nada. Pero papá, te prometo, te juro por todo lo sagrado que voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que entendí. Que finalmente entendí. Se levantó tambaleándose y empezó a recoger todos los documentos del piso con manos temblorosas, organizándolos con un cuidado casi religioso. Estas propiedades, dijo sosteniendo los papeles contra su pecho, yo no las quiero. No las merezco. Son tuyas, papá. Disfrútalas tú. Compra ese carro que nunca te compraste. Viaja a esos lugares que nunca conociste. Vive la vida que sacrificaste por mí. Negué con la cabeza suavemente. Roberto, esas propiedades siempre fueron para ti. Son tu herencia. No, gritó, y su grito hizo que varios clientes se sobresaltaran. No, papá, yo no quiero herencia. No quiero nada. Solo te quiero a ti. Solo quiero recuperar los años que perdimos. Solo quiero. Su voz se quebró de nuevo. Solo quiero ser tu hijo otra vez. Tu hijo de verdad, no este monstruo en el que me convertí. Me puse de pie con dificultad, sintiendo como mis rodillas protestaban después de tanto tiempo arrodillado. Roberto inmediatamente me ayudó, sosteniéndome del brazo con una delicadeza que no había mostrado en años. Siempre has sido mi hijo,
le dije limpiándole las lágrimas con mi pulgar como hacía cuando era niño. Nunca dejaste de serlo. Ni siquiera hoy cuando me señalaste y me humillaste. Incluso en ese momento seguías siendo mi hijo, y yo seguía siendo tu padre. Él se aferró a mí como un náufrago a un salvavidas, su cuerpo sacudido por sollozos que parecían no tener fin. Yo te dije que crecí solo, gimió contra mi hombro. Le dije a toda esa gente que nunca me ayudaste. Mentí, papá. Mentí sobre todo. Sobre las moquilas, sobre lavar carros, sobre todo. La verdad es que tú me diste todo y yo estaba tan cegado por mi estúpido orgullo que no podía ver el regalo que tenía delante. La cajera se había acercado con una caja de pañuelos desechables que ofreció primero a Roberto y luego a varios de los presentes que también lloraban. El momento se había convertido en algo más grande que nosotros dos, se había vuelto un espejo donde cada persona presente podía verse reflejada, preguntándose a quién habían juzgado mal, a quién habían subestimado, qué imperios silenciosos no habían visto en las personas que amaban. Mamá, dijo Roberto de repente, recordando. Mamá murió hace 3 años y yo ni siquiera vine al funeral. Dije que tenía una junta importante que no podía cancelar. Una maldita junta, papá. Elegí una junta sobre el funeral de mi madre. Su cara se contorsionó en una mueca de dolor autoimpuesto. Y tú nunca me reclamaste nada. Nunca me dijiste lo egoísta que fui. ¿Por qué? ¿Por qué no me gritaste? ¿Por qué no me obligaste a ver lo que estaba haciendo? Porque el amor verdadero no obliga, respondí con voz firme pero gentil. El amor verdadero espera. Espera a que la persona esté lista para ver, lista para entender. Y ahora tú estás listo, mijo. Tardaste más de lo que yo esperaba, dolió más de lo que imaginé, pero finalmente estás listo para ver la verdad. Roberto tomó la foto de su abuelo, esa imagen amarillenta que había estado en el centro de todo, y la miró con una intensidad nueva. Él también te perdonó, ¿verdad? Como tú me estás perdonando a mí. Asentí. En su lecho de muerte. Me dijo que ya había perdonado todo. Que el amor de un padre no guarda rencor. Entonces yo también voy a ser ese tipo de padre, dijo Roberto con una determinación que cortaba a través de las lágrimas. Cuando tenga hijos, voy a amarlos como tú me amaste. En silencio cuando sea necesario, en voz alta cuando puedan escuchar, pero siempre, siempre con esa paciencia infinita que tú me mostraste. Lo abracé fuerte, y en ese abrazo sentí como 3 décadas de dolor se transformaban en algo nuevo, algo que no era exactamente felicidad, pero sí era paz. Una paz ganada con lágrimas, con verdades dolorosas, con el tipo de perdón que solo puede existir entre padres e hijos que finalmente se ven tal como son. Nos quedamos abrazados por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Cuando finalmente nos separamos, ambos teníamos los ojos rojos y las caras marcadas por lágrimas que no habíamos llorado en décadas. Pero había algo diferente en el aire entre nosotros, algo que había estado roto y ahora comenzaba a soldarse, frágil todavía pero real. Roberto, dije tomando sus manos entre las mías, yo también tengo que pedirte perdón. Él me miró confundido, negando con la cabeza. No, papá, tú no hiciste nada malo. Yo fui él. Escúchame, lo interrumpí con firmeza. Mi silencio también fue un error. Guardé estos secretos durante 30 años pensando que te estaba enseñando humildad, pensando que así aprendías el valor del trabajo. Pero lo que realmente hice fue dejarte construir una imagen falsa de tu propia historia. Te dejé crecer pensando que habías logrado todo solo, y eso alimentó un orgullo que te convirtió en alguien que no eras. Me costaba admitir esto, pero necesitaba decirlo. Yo repetí el error de mi padre. Él también guardó silencio, también cargó sus sacrificios en secreto, y eso creó una distancia entre nosotros que nunca pudimos cerrar completamente antes de su muerte. Yo juré que no haría lo mismo contigo, y sin embargo aquí estamos, 30 años después, repitiendo el mismo ciclo. Roberto apretó mis manos. Papá, tú solo querías protegerme. Quería protegerte del hambre, de la necesidad, del sufrimiento que yo conocí, admití. Pero al hacerlo, también te protegí de la verdad. Y la verdad es que no puedes apreciar un regalo que no sabes que recibiste. No puedes agradecer un sacrificio que nunca viste.
Mi silencio no fue solo humildad, mijo. También fue miedo. Miedo de que si sabías la verdad, te sintieras obligado a amarme por gratitud en lugar de amarte por elección. Las palabras flotaron entre nosotros como revelaciones que ambos necesitábamos escuchar. El gerente del supermercado se había alejado discretamente, dándonos espacio, pero la gente seguía ahí, testigos de una reconciliación que les estaba enseñando algo sobre sus propias familias. Entonces ambos la cagamos, dijo Roberto con una risa amarga que era mitad llanto. Yo por ciego y orgulloso, tú por silencioso y miedoso. Ambos aprendimos de nuestros padres cómo amar, dije tocando la foto del abuelo que Roberto todavía sostenía. Pero también aprendimos sus errores. La diferencia es que nosotros todavía tenemos tiempo para arreglarlo. Tiempo que mi padre y yo nunca tuvimos. Roberto miró la fotografía con una intensidad nueva. Cuéntame de él. Cuéntame de tu padre, del hombre que está en esta foto. Quiero saber todo lo que nunca pregunté. Y ahí, en medio del supermercado, con los documentos esparcidos sobre el mostrador como testimonio de 3 décadas de sacrificio, le conté. Le conté sobre don Jacinto, sobre sus manos permanentemente sucias de tierra, sobre cómo ordeñaba vacas ajenas cuando todavía era de noche. Le conté sobre el día de mi boda cuando lo negué, sobre cómo murió sin que yo le pidiera perdón, sobre la culpa que había cargado durante 30 años. Tú eres mi oportunidad de romper ese ciclo, dije finalmente. Y yo soy la tuya, respondió Roberto. Cuando tenga hijos, les voy a contar sobre ti desde el primer día. Les voy a mostrar estas escrituras y les voy a decir, miren, este es su abuelo, el hombre más sabio que conocí. Les voy a enseñar que el éxito no se mide en títulos universitarios o sueldos grandes, sino en cuánto estás dispuesto a sacrificar por las personas que amas. Recogió todos los documentos con reverencia y los guardó cuidadosamente en mi billetera, doblándolos con el mismo cuidado que yo había usado durante años. Esta billetera, dijo acariciando la tela gastada, cuando tú ya no estés, quiero que sea mía. No por las propiedades que guarda, sino porque quiero cargar tu memoria de la misma forma que tú cargaste la de tu padre. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor sino de esperanza, de sanación, del tipo de amor que trasciende generaciones. Hay una condición, dije tomando la billetera de sus manos. Esta billetera la recibirás cuando yo muera, pero con una promesa, que la llenarás no con secretos, sino con historias. Que cuando tus hijos te pregunten qué hay dentro, les contarás la verdad completa. Que romperás el ciclo de silencio que ha marcado a esta familia por generaciones. Roberto asintió solemnemente. Lo prometo, papá. Les contaré todo. Las tortillas torcidas, los camiones de madera, la sangre vendida, cada sacrificio. Les enseñaré que los verdaderos héroes no usan capas ni salen en las noticias. Los verdaderos héroes cargan billeteras viejas y trabajan en silencio y aman sin condiciones. Nos abrazamos de nuevo, y esta vez el abrazo no fue de dolor sino de promesa. La promesa de 2 hombres que finalmente entendieron que el amor verdadero requiere tanto acción como comunicación, tanto sacrificio como honestidad, tanto dar como reconocer lo recibido. Vamos a casa, papá, dijo Roberto finalmente, señalando el carrito lleno de compras que habíamos olvidado completamente. Pero no a mi casa ni a la tuya. A nuestra casa. Porque de ahora en adelante, todo lo que tengo es tuyo, y todo lo que eres es mío. Somos familia de verdad, no solo de nombre. El gerente se acercó discretamente. Señor Morales, don Eusebio, las compras van por cuenta de la casa hoy. Es lo mínimo que podemos hacer después de presenciar algo tan sagrado. Roberto quiso protestar, pero yo lo detuve. Acepta la generosidad cuando te la ofrecen, mijo. Es otra lección que ambos necesitamos aprender. Salimos del supermercado juntos, Roberto empujando el carrito y yo caminando a su lado con mi billetera de regreso en mi bolsillo, más liviana ahora que los secretos habían salido pero más pesada con el peso de las promesas nuevas. 2 hombres que habían entrado como extraños y salían como padre e hijo de verdad, unidos no por sangre solamente sino por la comprensión dolorosa y necesaria de que el amor se demuestra pero también se dice, se guarda pero también se comparte, se hereda pero también se transforma. Han pasado 6 meses desde aquel día en el supermercado.
6 meses desde que mi mundo se derrumbó y se reconstruyó en el mismo instante. 6 meses desde que una billetera vieja reveló 30 años de verdades escondidas. Ahora estoy sentado en la sala de mi casa humilde, la misma casa donde crié a Roberto, pero ya no estoy solo. Mi hijo viene cada domingo sin falta, y no viene de visita obligada sino de corazón genuino. Trae a sus amigos, a sus colegas, y les cuenta la historia completa. Ya no se avergüenza de las paredes de adobe ni del piso de cemento. Al contrario, señala cada rincón con orgullo y dice, aquí es donde mi padre me enseñó el verdadero significado del amor. Todavía cargo mi billetera vieja. Roberto me ofreció comprarme una nueva, de esas de cuero italiano que cuestan una fortuna, pero rechacé su oferta con una sonrisa. Esta billetera, le dije, es un recordatorio. Para mí, de todo lo que callé. Para ti, de todo lo que no viste. Para ambos, de la lección que casi perdemos. La foto de mi padre sigue ahí dentro, junto con todos los documentos. Pero ahora hay algo nuevo, una foto de Roberto y yo tomada el día después del incidente en el supermercado. Estamos abrazados, ambos con los ojos rojos todavía, ambos sonriendo a través de las lágrimas. Es la foto de 2 hombres que murieron y renacieron en un solo día. A veces pienso en todas las personas que estaban en ese supermercado, en cómo sus vidas tal vez cambiaron también ese día. La señora elegante me saludó hace 2 semanas en la plaza y me dijo, Don Eusebio, después de lo que presencié, fui a visitar a mi padre. Hacía 5 años que no lo veía porque me parecía vergonzoso su trabajo de jardinero. Le pedí perdón y ahora almorzamos juntos cada miércoles. La cajera me contó que habló con su hijo que vive en Estados Unidos y con quien apenas tenía contacto. Le conté su historia, me dijo con lágrimas, y él tomó un avión para venir a verme. Ahora hablamos todos los días. El gerente del supermercado puso una placa pequeña en la caja 3 que dice, en este lugar aprendimos que la dignidad no se mide por las apariencias. Clientes que no estuvieron ese día preguntan por la placa, y los empleados les cuentan la historia. Se ha vuelto una leyenda local, la historia del viejo humilde que resultó ser millonario, pero más importante, la historia del padre que amó en silencio durante 30 años. Pero la verdad es que no se trata de dinero. Nunca se trató de eso. Se trata de algo mucho más profundo y universal. Se trata de cuántas veces juzgamos a las personas por lo que vemos en la superficie, sin tomarnos el tiempo de conocer las historias que cargan en sus billeteras invisibles. ¿Cuántas veces hemos señalado a alguien como Roberto me señaló a mí? ¿Cuántas veces hemos asumido que conocemos la historia completa de una persona por su ropa gastada, por su trabajo humilde, por su silencio que interpretamos como falta de ambición? ¿Cuántos imperios silenciosos hemos ignorado porque no brillan con el tipo de luz que el mundo nos enseñó a valorar? Mi padre construyó un imperio de amor que yo no pude ver hasta que fue demasiado tarde. Yo construí un imperio de propiedades que mi hijo no pudo ver hasta que casi nos perdemos el uno al otro. Y ahora me pregunto, ¿cuántos de ustedes que escuchan esta historia tienen a alguien en su vida cuyo imperio invisible no han visto todavía? Esta billetera que cargo, con su tela deshilachada y sus esquinas rotas, me enseñó que los contenedores más humildes a veces guardan los tesoros más valiosos. Que el silencio puede ser tanto amor como cobardía. Que los sacrificios sin testigos no son menos reales que los que se presumen al mundo. Que un padre puede ser millonario en lo que importa aunque viva en una casa de adobe. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para decir la verdad, para pedir perdón, para comenzar de nuevo. Roberto ahora habla abiertamente sobre nuestro pasado. En su oficina tiene enmarcada una foto mía cargando bultos de cemento, y cuando la gente pregunta, cuenta la historia completa sin vergüenza. Este es mi padre, dice con orgullo, el hombre que vendió su sangre para que yo pudiera estudiar. El hombre más rico que conozco, aunque tardé 30 años en darme cuenta. Han pasado 6 meses, y cada día aprendo algo nuevo sobre el perdón, sobre la redención, sobre cómo las familias pueden romperse y reconstruirse más fuertes en los lugares donde estuvieron rotas. Si después de escuchar la historia de don Eusebio Morales sientes que hay alguien en tu familia a quien has juzgado mal, a quien has subestimado, a quien has ignorado porque no encaja en tu imagen de éxito, no esperes 30 años como esperé yo. No esperes a que una billetera vieja revele secretos que pudieron compartirse con amor en lugar de dolor. Cuéntame en los comentarios.
¿Hay alguien en tu vida cuyo imperio invisible no has visto? ¿A quién has señalado sin conocer su historia completa? ¿Qué sacrificios silenciosos no estás viendo en las personas que amas? A veces la persona más sabia es la que parece más simple. A veces el héroe más grande es el que nunca pide reconocimiento. A veces el amor más profundo es el que se carga en silencio en una billetera desgastada, esperando pacientemente el momento de ser revelado. No olvides suscribirte a este canal, porque Don Eusebio y otros abuelos como él tienen muchas más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en familia. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que todos cargamos billeteras invisibles, todas llenas de sacrificios que nadie ve, todas esperando ser reconocidas antes de que sea demasiado tarde. La dignidad no se ve, se carga, se guarda, se vive, y cuando finalmente se revela, tiene el poder de transformarlo todo.